Muy bien, hermanos. Estamos entonces en el capítulo del pacto de Dios, y se ha estado exponiendo en las últimas tres clases, si no estoy mal, dos clases, el párrafo número 3, que son las características más significativas que podemos referirnos en este espacio de la escuela dominical sobre el pacto de gracia, Ya hemos visto que es el pacto de gracia, que básicamente el pacto de gracia es el único plan de Dios para salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto en este pacto de gracia características tan importantes como su revelación progresiva, como todos los pactos que encontramos en el Antiguo Testamento no son pactos aislados. Ese es uno de los propósitos que ojalá usted pudiera llevarse de aquí. Los pactos no son pactos aislados, como dicen los dispensacionalistas. Dios trató de una manera, el hombre no cumplió, entonces Dios deshizo esa forma de tratar con él, estableció otra, el hombre no cumplió, entonces deshizo esa forma, implantó otra. No, eso es algo que inclusive va en contra de la sabiduría de Dios y de la inmutabilidad de Dios y del decreto de Dios y un plan soberano de Dios para salvación. Entonces, ¿qué hemos entendido y en el aspecto en que vamos en este momento en el pacto de Dios? Vamos en que todos esos pactos tienen un propósito. Todos esos pactos vienen revelando progresivamente el pacto al cual se refiere aquí la confesión de fe, que es el pacto de gracia. Este párrafo 3 que se ha venido exponiendo dice así, vamos a leerlo de pantalla. Este pacto se revela, ¿cuál? El pacto de gracia. ¿Cuál es el pacto de gracia? El único plan que Dios ha establecido desde la eternidad y que empieza a revelarse en Génesis 3:15 y que se sigue revelando a través de todos los pactos progresivamente y que en el nuevo pacto en Cristo Jesús se revela más plenamente, o sea, el único camino del diseño de Dios para salvación por la gracia en la persona del Señor Jesucristo. Ese pacto se revela en el Evangelio, al predicar el Evangelio. En primer lugar, a Adán, como lo acabamos de mencionar, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Y luego, mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Aquí vemos entonces la parte de que se va revelando progresivamente a través de los otros pactos este pacto de gracia. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Es un plan de Dios a través de la representación de aquellos que serían salvos en la persona del Señor Jesucristo. Dice, y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes del Adán caído que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad. No, es el único. El pacto de gracia es el plan único, el único camino de salvación por la gracia de Dios en aquel representante nuestro que es el Señor Jesucristo. Siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Debido al estado caído en el que se encuentra el hombre, solamente puede ser salvo mediante la gracia de Dios en este pacto que se va revelando en todos los demás. Muy bien, entonces hemos visto la parte de una revelación progresiva en ese pacto, y dentro de esa parte de revelación progresiva hemos visto algo muy importante para el entendimiento de que estos no son pactos aislados. Hemos visto la unidad orgánica que se expuso en la anterior clase. ¿Qué quiere decir unidad orgánica? Que todos los pactos surgen y dependen de cada uno de los pactos que vamos viendo en la historia de redención. Surgen y dependen, no son aislados, no son aparte, tienen un propósito de revelación progresiva de este maravilloso plan de salvación, pero están unidos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en esta mañana? Otro aspecto que muestra esa unidad, que es la unidad temática de los pactos.
todos los pactos que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, y creo que ya pudiéramos numerarlos: el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto mosaico, el pacto davídico, todos estos pactos lo que muestran es esa revelación progresiva. Tienen una unidad, surgen los unos de los otros, son interdependientes, pero tienen un solo tema también, un solo tema o un propósito final. El texto que representa y resume este punto de que todos los pactos tienen un solo tema, un solo propósito, es Efesios 2:12. Este texto es importantísimo. Mira lo que dice este texto, hablando de los gentiles, de aquellas personas que no pertenecían al pueblo judío ni tenían cercanía a la ley, pero que ahorita, por la gracia de Dios, han creído al mensaje del evangelio y han venido a salvación. Sobre ellos Pablo dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y escucha esto, y ajenos a los pactos. ¿Cuáles pactos? Cada uno de los que nosotros vemos en el Antiguo Testamento de la promesa. Pactos varios, pero promesa una, en singular. Ya voy a profundizar sobre eso. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, cuando habla de que ellos estaban ajenos, o sea, distantes, era una condición. No se puede relacionar con Dios sino a través de del pacto que Él establece. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver ahora de que dicen que estaban ajenos a los pactos? Ahora han creído a los pactos de la promesa, ahora tienen una relación con Dios. Y cuando se menciona que son ajenos a los pactos, esto nos permite entender que todos esos pactos, aunque fueron varios, tienen una sola promesa, tienen un solo tema. Cada uno de ellos, podemos ver, es un desarrollo de esa promesa única o de ese tema único. ¿Cuál es ese tema único? ¿Cuál es el tema? El propósito. ¿Qué muestran cada uno de esos pactos que van revelando de manera más clara? Esta frase que vamos a ver a continuación en pantalla es reiterativa en toda la palabra del Señor para mostrar cuál es ese propósito eterno de Dios con los pactos que han venido revelando progresivamente su pacto de gracia a lo largo de todo el plan de salvación. Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Ese es el tema, ese es el propósito. Dios se escoge un pueblo, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo y habitaré en medio de ustedes. Ese es el propósito y el tema, un pueblo redimido que Dios toma para sí mismo, en medio del cual Él habitará, Cada uno de esos pactos, entonces, muestra ese propósito que es finalmente una intimidad, una cercanía, una comunión, una amistad, una comunión íntima con Dios. William Hendrickson dice: la esencia del pacto de gracia al cual se refiere el presente pasaje, o sea, es la experiencia de tener la amistad con Dios. Por medio de todos estos pactos se iba entonces revelando ese plan único de salvación, en donde Dios por pura gracia dice: a pesar del estado en el que se encuentra la raza humana, yo tomaré a unos, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y yo habitaré en medio de ellos. De allí que el Salmo 25:14 diga: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ahora, este Efesios 2:12 es muy importante, porque aquí Pablo expresa que todos los pactos eran el desarrollo de una sola promesa, no muchas promesas. Ahora, indudablemente, la promesa a la que aquí se refiere el texto, la promesa de Dios es: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis
mi pueblo. Y el ejecutor de esa promesa, es más, Él es la promesa en el que se cumplen todos los pactos, es la bendita persona del Señor Jesucristo. Esta unidad temática entonces se ve en la repetición de la frase a lo largo de la Escritura como tema clave de los pactos divinos: yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo y yo habitaré en medio de ustedes. Y todo esto apunta como el cumplimiento de esta promesa a la persona del Señor Jesucristo, a la persona del Señor Jesucristo. Ahora, es más, esta promesa empieza a verse muy temprano en la Escritura expresada, y a lo largo de toda ella podemos ver ese propósito principal del pacto de gracia expresado en todos los pactos. Vamos a revisar algunos textos. Génesis 17, versículos 7 al 8 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahora, es importante ver aquí en el pacto con Abraham que se ve esta frase que señala ese propósito, ese tema principal de lo que es el pacto de gracia. Dice, ¿para qué va a establecer el pacto? Ahí está en rojo: para ser tu Dios. Dice, y el de tu descendencia después de ti, claramente apuntando a un pueblo. Y finalmente dice, y seré el Dios de ellos. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Allí lo empezamos a ver, inclusive muy temprano en el pacto con Abraham. Ahora lo empezamos a ver desde Génesis 3:15. Cuando habla en medio de la condena que da a la serpiente, a Satanás, claramente muestra la parte de la simiente. O sea, ya se empieza, aún muy tempranito después de la caída, se empieza a vislumbrar este propósito principal del pacto de gracia, que se va revelando también progresivamente en los demás pactos y que tiene como tema principal el que estamos señalando. Éxodo 6:7 dice así: por tanto dirás a los hijos de Israel, este es el pacto con Moisés: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Escucha, dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. También en el pacto mosaico nosotros vemos la repetición de ese tema principal. ¿De qué se trata este tema? El pacto de gracia, en que Dios ha decidido ser Dios de un pueblo elegido y habitar en medio de ellos. Ahora, todo esto nos irá conduciendo a la ejecución plena en la bendita persona del Señor Jesucristo. Ahora, por ejemplo, en el pacto con David, ¿se ve ese mismo tema expresado cuando establece el pacto? Sin dudas. Bueno, antes de pasar al pacto con David, esta parte es muy importante. Mira en Éxodo 25:8, también en el pacto mosaico, se empieza también a mostrar parte de ese propósito principal, de ese tema principal. ¿Recuerdan cuál es el tema principal? Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo y habitaré en medio de ustedes. Aquí, en el establecimiento de un mobiliario, un tabernáculo, ya empieza a revelarse progresivamente esa promesa de ese plan de Dios, de que Él no solamente sería su Dios, que serían su pueblo, sino que Él tendría una intimidad tal que estaría en medio de ellos. Dice, harán un santuario para mí y habitaré
habitaré en medio de ellos. Levítico 26, 11 al 12, no está escrito en pantalla, pero mira lo que dice: pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Continuamente en todos los pactos vemos ese propósito enunciado por parte de Dios, ese propósito principal, ese tema principal del pacto de gracia en cada uno de los pactos. Ahora sí, pasemos al pacto con David. Dice: yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Escucha, primariamente, cuando Dios establece su pacto con David y que su hijo le establecería casa, pero ya después empieza a tener expresiones como que su reino sería eterno, que no sería quitado, David se sorprende y dice: ¿qué tipo de palabras son estas? Porque David logra comprender que en parte e inicialmente se está refiriendo a Salomón. Salomón es el que construye la casa, en fin. Pero después, claramente, esto trasciende a Salomón. Básicamente, en toda la descendencia davídica, cada uno de los reyes simplemente van mostrando el cumplimiento de una promesa que se da en aquel que es el Hijo de David, que es el Señor Jesucristo. Ahora, cuando establece el pacto con David, dice: yo seré a él padre, él me será a mi hijo, en esa relación del padre con aquel que habría de venir, y empieza a establecer entonces en esa promesa un reino que sería inconmovible, y ya empieza a ser más claro dentro de la unidad, dentro de ese tema o propósito principal de yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, habitaré en medio de ustedes, que la figura de un rey, de un Mesías, de un ungido, empieza a destacarse cada vez más en toda la Escritura, y que apunta y se cumple en el Señor Jesucristo. Más adelante, en otro texto que habla de la restauración del linaje de David en el reino de Israel, dice segunda de Crónicas 23:16: y Joiada hizo parte entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Aún presente ese aspecto del propósito principal del pacto de gracia. Jeremías 31:33, ¿qué estamos haciendo? Estamos mostrando cómo a lo largo de toda la Escritura, en los diferentes pactos, en la palabra del Señor, se muestra esa unidad temática, esa unidad de propósito. Muy bien, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Está Jeremías posado sobre el antiguo pacto y advirtiendo o anunciando lo que se vendría sobre un nuevo pacto que sería establecido. Y mira esta característica: este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, o sea, con el pueblo de Dios. Dice Jehová: daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Una vez más, ese aspecto repetitivo a lo largo de los pactos. Vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo hablando con la iglesia acerca de no unirse a los creyentes, de no unirse en yugo desigual. Mira las palabras de Pablo en 2 Corintios 6:16. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya Pablo, perteneciente y estando en la enorme bendición del nuevo pacto en Cristo Jesús, recuerda ese tema principal que se ha venido mencionando en todos los otros pactos en el Antiguo Testamento. Ahora, lo tremendo de esto, y esto es para uno quedarse con la boca abierta, es que este no es un propósito simplemente para esta historia de redención, sino que este es el propósito para la eternidad.
O sea, no solamente lo vemos como parte del plan de salvación, sino que es el propósito eterno de Dios con un pueblo que se ha escogido. Y esto lo vemos, ese carácter eterno expresado en Apocalipsis. Este texto es importantísimo. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, ¿qué? ¿El qué? Y recuerda lo que estableció en el pacto con Moisés. Un tabernáculo en donde estaría en medio de él, cómo se empieza a revelar progresivamente y se muestra aún ese tema principal en el mosaico. Bueno, aquí ya es para eternidad. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así que Apocalipsis devela ese propósito de Dios que será como eternamente, que será eternamente. Entonces, retomo y recapitulo porque no es una prédica sino una clase. Los pactos no solamente tienen una unidad orgánica, o sea, no son cosas aisladas. Surgen y dependen los unos de los otros. Pero los pactos también tienen una unidad temática. No es que va cambiando el propósito de Dios, el propósito de Dios es único. ¿En qué frase podemos resumir y que lo vemos repetido a lo largo de cada uno de los pactos que vemos en la Escritura? Yo seré su Dios, vosotros seréis mi pueblo y habitaré en medio de ustedes. ¿Dónde lo vemos? En cada uno de los pactos, cada vez de manera más visible y cada vez mostrando ese cumplimiento pleno en uno, en el Rey, en aquel en el que se cumpliría que estaría en medio de su pueblo. Porque viene este asunto: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Allí hay una relación. Recuerden que todos estos pactos apuntan a intimidad, amistad y reconciliación con Dios. Maravilloso. Pero la parte tremenda de este pacto de gracia, y que lo deja uno sorprendido, es: y yo voy a habitar en medio de ustedes. Ahora, aún en lo que era tipológico, meramente una sombra como el tabernáculo, el pueblo dijo: Dios va a habitar en medio de nosotros, en medio de un pueblo pecador y de labios inmundos. Tremendo, tremendo. Ustedes saben todos los procesos de acercarse a Dios en adoración, en donde cada vez limitaba más al patio, varios, ya la parte del sacrificio menos, ya la parte del servicio cada vez menos, y en el lugar santísimo uno solo, una sola vez al año, y eso que no sin antes un sacrificio. Entonces, a pesar de estar en medio de ellos el pueblo pecador, todo esto son tipologías que apuntan a Cristo, que finalmente es el cumplimiento pleno de la promesa que se ve en ese tema general, principal, en ese propósito principal del pacto de gracia. Y esto se cumple en el Señor Jesucristo. La gran promesa de todos los pactos se cumple en Cristo y en el nuevo pacto. Cuando hablamos del nuevo pacto, es el pacto establecido por el Señor Jesucristo. Aún este nuevo pacto revela el pacto de gracia. Lo que pasa es que el nuevo pacto en Cristo Jesús lo revela de manera más plena, porque Él es el cumplimiento de todo lo anunciado y de todo lo que se empezó a ver más claramente en una revelación progresiva a través de los otros pactos. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. O sea, la segunda persona de la Trinidad, el verbo fue hecho carne. Dice: y que habitó entre nosotros. Utilicemos la expresión tabernaculizó, o sea, estuvo en medio de nosotros. La presencia de Dios mismo en medio de su pueblo, como
un cumplimiento de este propósito eterno de Dios que vemos revelado en este tema repetido en todos los pactos. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mateo 1, 22, 23 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Así que en el Señor Jesucristo, este tema que nosotros vemos en cada uno de los pactos en el Antiguo Testamento: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo y habitaré en medio de ustedes, lo vemos plenamente en el cumplimiento de la promesa de Dios habitando en medio de nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Su nombre, su carácter y lo que Él es se ve expresado en este Emanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Ahora, llegamos a la persona del Señor Jesucristo y nos es necesario recordar el versículo inicial que mencionamos al principio y que dijimos que era clave. En Efesios 2:12 dice, y esto es importantísimo y crucial, este Efesios 2:12 afirma que todos los pactos se relacionan con el desarrollo de una sola promesa de salvación. Todos los pactos de la promesa, una sola promesa de salvación. ¿Cuál es esa promesa? La que está cumplida en Cristo Jesús, la promesa de un redentor, ejecutor de ese plan de salvación. Miremos cómo un estudio muy breve, simplemente mencionado, de cada uno de los pactos divinos manifiesta una relación de esos pactos con esa promesa cumplida en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, Génesis 3:15, donde se empieza a revelar ese pacto de gracia, se habla de que un redentor vendrá, la simiente de la mujer que pisaría la cabeza de la serpiente. Ahora, en el pacto con Noé, la tierra será preservada hasta el cumplimiento de la promesa. O sea, Dios promete que no destruirá a la tierra nuevamente por una inundación, lo cual permite entonces que haya la posibilidad de una existencia de la humanidad. Y en esa preservación de un estado en donde puede haber esa existencia de la humanidad, se cumpla entonces esa promesa. En el pacto con Abraham inicia aquella comunidad de la cual saldría el Redentor. En ti, le dice Abraham, serán ¿qué? Benditas todas las familias de la tierra. En su simiente, en su descendencia, y por supuesto que utiliza una descendencia, pero finalmente la simiente es una, y en aquel en que se cumple esa promesa es en el Señor Jesucristo. Allí establece entonces un pacto con Abraham, donde establece un pueblo. En el pacto mosaico, a ese pueblo del cual se ha levantado de un pacto con un hombre como con Abraham, su pueblo, en el pacto mosaico regula, legisla a través de la ley la comunidad de la cual saldrá el Redentor, el pueblo judío. Y al hacer esto muestra su necesidad. ¿Cuál necesidad? Pues que la ley le es dada a ese pueblo a través del cual vendrá la simiente, pero ante la incapacidad de cumplir plenamente con las demandas de Dios en esa ley, la ley no solamente lo regula, sino que la ley también debería mostrarle a ese pueblo la necesidad de un Salvador, o sea, el cumplimiento de la promesa. En el pacto davídico se especifica el linaje del cual vendrá ese Redentor. Entonces, ¿de quién vendrá? ¿De cuál de las familias del pueblo de Israel? De la casa de Judá. Ahora, lo más tenaz es que esto se empieza a mostrar aún antes,
Porque cuando Jacob bendice a Judá, dice, el cetro no se retirará. O sea, desde allí aún se empieza a mostrar un pacto con un pueblo que establece en Abraham, después da su ley en el pacto con Moisés para legislarlo, ¿cierto? Pero a la vez para mostrarle su necesidad de un redentor. En David ya se especifica el linaje, está la promesa de que será un reino que no será quitado, que será estable, y en el nuevo pacto se cumple entonces todo esto que hemos visto en los anteriores pactos. El Redentor aparece y consuma la redención. O sea, no es falto de significado que cuando va entrando en Jerusalén en su entrada triunfal, lo que le gritan es: hijo de David, hijo de David, hijo de David. Porque ¿qué estaban esperando? ¿El cumplimiento de qué? De esa promesa establecida en ese pacto. Pero que no es solamente esta, sino que se viene revelando en todos los aspectos de los anteriores pactos, de este pacto de gracia. Es la persona del Señor Jesucristo, la promesa única, establecida y mostrada en cada uno de los pactos, Hermanos, entonces, ¿cuál es la unidad en tema? ¿Cuál es la unidad en tema de todos los pactos? La unidad. ¿Cuál es el tema y cuál es el propósito que se empieza a ver en cada uno de los pactos? El siguiente. Lo podemos responder a través de una frase repetitiva que vemos establecidos en los pactos. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Eso ya está apuntando a que ese es el plan único de redención. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo y habitaré en medio de ustedes. Y en todo esto empieza a mostrarse la promesa. Son varios pactos, pero la promesa es una. El ejecutor del plan de redención expresados en todos los pactos, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Así que, y esta parte es importante, el punto crucial en todo esto para nosotros es la promesa de un redentor íntimamente relacionada con todo el plan de salvación que nosotros vemos que se empieza a revelar progresivamente en todos los pactos. Lo voy a volver a repetir. El punto crucial en todo este estudio del pacto de gracia, a través de todo lo que hemos aprendido en todos los pactos, el punto crucial es la promesa de un redentor está íntimamente ligada a un camino o plan de salvación que nosotros empezamos a ver más claramente a lo largo del establecimiento de cada uno de los pactos. No son aislados, no son intentos de Dios, tienen un propósito, revelar progresivamente el plan de salvación. Y el plan de salvación es una promesa y la promesa es una persona, la persona del Señor Jesucristo. Una unidad orgánica que se expresó en la clase anterior, una unidad temática que nos debe recordar a la persona del Señor Jesucristo. Muy bien, ahora, ¿cómo es entonces la salvación? ¿Cuál es el nombre de este capítulo? ¿El pacto de qué? De gracia. La salvación entonces es por gracia. La salvación es por gracia. Mediante la ejecución de la salvación y la redención de algo que fue prometido. Alguien que fue prometido. La simiente de la mujer, la promesa, Cristo Jesús. En otras palabras, el pacto de gracia, único camino de salvación, es por medio de la fe obtenemos la gracia de Dios para salvación
en aquel Redentor que habría de venir. Un camino único de salvación que ha venido operando en todos los pactos que están unidos orgánicamente y que están unidos en un único tema: la persona del Señor Jesucristo. La persona del Señor Jesucristo. Miremos este texto para ir finalizando. Gálatas 3:16 y siguientes. Cuando encuentre ese SS en alguna lectura, significa siguientes. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y aquí voy a hacer una aclaración, pero no hablaban de que era una promesa. Ok, las promesas tienen un aspecto tipológico. Por ejemplo, a Abraham no solamente se le habla de una descendencia, sino que se le habla de una tierra prometida y también se le habla de un favor de Dios para protección. Pero todas esas promesas finalmente se cumplen plenamente y únicamente en aquel que es la simiente. Varias entonces promesas dadas a Abraham y varios pactos que vemos establecidos, pero una figura única en la cual se reúne el cumplimiento de todo ello, que es la simiente. Y a su simiente, en Cristo Jesús, se cumplen plenamente todas las promesas establecidas en los anteriores pactos. Por eso es una ridiculez o una tontería o ignorancia que todavía estemos nosotros pidiendo tierra, bendición y prosperidad. No, una tierra prometida, una bendición y una prosperidad se cumplen plenamente en la persona del Señor Jesucristo. En la persona del Señor Jesucristo. Miren, cuando el pueblo de Dios, y atentos a esto porque no quiero que se me hagan los locos en su mente, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, David aún empieza a expresar, ya teniendo posesión de la tierra prometida, dice a las personas que se arrepientan y vengan y que no tarden para que todavía puedan entrar, como si ya tenían en posesión. Estaba hablando finalmente de poder acceder a lo que todas esas promesas físicas mostraban, a aquel que sería el Salvador, viniendo en arrepentimiento y fe. Así que, cuando una persona todavía está esperando el restablecimiento de las fronteras de Israel, o todavía está esperando que se le dé lo que pisan las plantas de los pies, o todavía está esperando dinero, o todavía está esperando este tipo de cosas, no se da cuenta que lo que se estableció en cada uno de los pactos, tipológicamente, se cumple plenamente en la persona del Señor Jesucristo. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, en Cristo Jesús, se cumplen plenamente todos estos aspectos. Mire, usted puede tener tierra, plata y protección, que si no tiene la vida eterna no tiene nada. Estamos hablando de una promesa de Dios para eternidad, estable, que no será quitada, que se cumple en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, continúa diciendo acerca de ese camino único de salvación, de esa promesa, de ese Redentor y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente. Y de una vez no lo deja en duda, dice cuál es la simiente. ¿La cual es quién? Cristo. Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. La promesa dada a Abraham, aún antes de la ley no la abrogó. El camino de salvación no es el cumplimiento perfecto de la ley, eso sería terrible porque no se puede cumplir plenamente. Esta promesa, aún dada desde Abraham, el establecimiento de un nuevo pacto no lo abroga. ¿Por qué? Porque básicamente ese nuevo pacto dado con Moisés no es el plan de salvación. Cada uno de ellos va mostrando más plenamente ese plan de salvación. ¿Cuál?
una promesa. ¿Cuál? Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, yo habitaré en medio de ustedes. Y esto se cumple plenamente en el ejecutor de este pacto, el Señor Jesucristo. Ahora, mira lo que dice el 18 y 22. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no lo es por la promesa. Anterior a la ley estaba esa promesa. ¿Cómo heredaremos entonces esto? No por medio de la ley, es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Esto es para todos aquellos que tienen esa inclinación judaica o que tienen esa inclinación legalista de creer que el plan de salvación es que usted sea muy bueno. El plan de salvación es que seremos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en aquel que es la simiente y el cumplimiento de todas las promesas, nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, o sea, para regular al pueblo y para también mostrarle su incapacidad, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Esto está hablando también de la ley, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Aquí lo que está diciendo Pablo es, miren, el antiguo pacto y la ley mosaica no es el plan de redención. No pudo. Debido al estado del hombre, tenía otro propósito que ya acaba de mencionar. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. No, el hombre no será salvo a través de obediencia. No, el hombre no será salvo cumpliendo la ley. El hombre será salvo por aquel que es la promesa, por aquel que cumple la ley, por aquel que está mostrado en cada uno de los pactos en el Antiguo Testamento, la fe en aquel que es la simiente en el que se cumplen todas las promesas, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Todos los pactos eran típicos, o sea, tipologías, mostraban algo, sombra de lo que sería la realidad, y preparatorios, o sea, iban mostrando cada vez más plenamente ese plan de redención. Pero la eficacia de esos pactos no están en ellos mismos, porque tal vez usted se preguntará, ¿y cómo eran salvos en el Antiguo Testamento? La eficacia de esos pactos no era por lo que los pactos establecían, sino a quien apuntaban. Así que aún los creyentes en el Antiguo Testamento vinieron a salvación por un único plan de redención, el cumplimiento de la promesa en Cristo Jesús, aunque en ellos en un aspecto de promesa y nosotros en un aspecto de cumplimiento ya pleno, la obra ejecutada en Cristo Jesús, la obra ejecutada en Cristo Jesús. Ok, y terminamos con esto, un minuto más. Este pacto se revela en el Evangelio en primer lugar, recordando lo que mencionamos en la lectura del párrafo. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Este es el pacto de gracia. Los demás pactos, todos los pactos van mostrando el desarrollo orgánicamente en su unidad, temáticamente en su unidad, de lo que se cumple más plenamente en el nuevo pacto en Cristo Jesús, de ese plan único de salvación, el pacto de gracia, el pacto de gracia.